Bueno, hola, ¿cómo están? Comenzamos el tercer video de nuestro ciclo de la teoría a la práctica, tercer y último video de este año 2020. La idea, como ustedes ya saben, es dar a conocer los integrantes del instituto y que cuenten, comenten sus experiencias de campo en países del cercano oriente. Hemos contado con la participación hasta ahora de Sebastián Maidana y de Belén Daiso, quienes trabajaron en su momento en Egipto. Y ahora, en este tercer video, nos toca entrevistar a un ex integrante del Instituto de Historia Antigua Oriental, el doctor Yanir Milevsky, que se formó como licenciado en Historia en nuestra facultad, Filosofía y Letras, aquí en la UBA, pero que bueno, después viajó a Israel, donde continuó su formación y allí, bueno, logró el título de doctor en Arqueología y Culturas del Cercano Oriente por la Universidad de Tel Aviv. Estuvo varios años vinculados al Instituto Albright en Jerusalén y hoy se desempeña en la Autoridad de Antigüedades de Israel como jefe de la sección de prehistoria, pero no ha perdido sus vínculos con nuestro país. Hace varios años que también es miembro del programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina, y bueno, también participa de distintos proyectos a nivel internacional, como el caso del proyecto Topoy con sede en Berlín. De más está decir que tiene una enorme cantidad de artículos, participaciones en libros y una experiencia de campo realmente envidiable. Así que bueno, aquí lo tenemos. Hola Yanir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allí? Bien, bien, muy bien, tratando de terminar el año de la mejor manera posible. Bueno, siempre queremos comenzar tratando de repasar los orígenes, ¿no? De la carrera de cada uno y nos imaginamos en aquellos años cursando la carrera en historia, eh, si ya había una idea clara de dedicarse a estudiar las sociedades antiguas y también las prehistóricas durante la formación de la carrera, o eso surgió más adelante, cómo surgió ese interés y cómo fue que después continuó la carrera en Israel consolidando allí su formación. Bueno, realmente no sé si vamos a tener tiempo para contar cómo llegué cómo llegué en principio al Instituto Rosenwasser, y cómo luego, cómo llegué después a Israel, y entonces en realidad de cuestión de la historia antigua pasó a ser, digamos, arqueología como, digamos, como metodología, digamos. ¿Ok? Para mí las dos cosas están relacionadas, es decir, la historia, los textos, el estudio de los sitios desde el punto de vista material, los artefactos. Pero en realidad, bueno, yo llegué al instituto en una forma no premeditada, ni siquiera cuando empecé a estudiar en la universidad, en el año 74, yo tenía la menor idea de dónde iba a llegar, porque yo en ese momento es decir, me dedicaba a la música. Y me dedicaba a la música, digamos, en forma amateur, y quise estudiar, entonces empecé a estudiar en el año 1974 en la Universidad de La Plata, en Bellas Artes, musicología. Y luego de un año en que lamentablemente la universidad fue intervenida por lo que se llamaba la misión Ivanisevich, es decir, el gobierno de Isabel Perón, López Rega, etcétera, etcétera, cerraron las universidades y yo perdí ese año. Es decir, estudiamos todo un año de introducciones. Y entonces lo pensé otra vez, como yo vivía en la capital federal, dije, bueno, yo voy a seguir algo de arte, pero voy a empezar a estudiar historia del arte. Entonces me anoté en la Facultad de Filosofía y Letras,
que en ese momento estaba en la calle Independencia, y hice el primer año, que era también un ciclo, le llamaban el tríptico, porque tenía 3 materias básicas, pero de todas maneras, a fin de ese año, yo decidí que me interesaba más la historia que la historia del arte. Es decir, para hacerlo más breve, luego me encontré en el segundo año que era posible, me pasé a la carrera de historia, y en el transcurso de los años me fui interesando en realidad por dos periodos y dos lugares diferentes de la historia. Uno, más cercano, por supuesto, que era la historia, la historia colonial en la Argentina, por un lado, y por el otro lado, la historia del cercano oriente y, digamos, todo lo que sean las sociedades antiguas, incluyendo de alguna manera también Grecia, sobre todo Grecia, el mundo egeo. ¿Okay? Y en realidad, por supuesto, cursé las materias que eran historia, Antigua 1 y Antigua 2, Oriente y Clásica, y siempre me interesaban todos los temas. Los seminarios que después hicimos, que teníamos que hacer en la carrera, también siempre los enfocaba en ese sentido, pero era algo como todavía medio en el aire. En el momento en que yo estaba por terminar la carrera, porque, bueno, como ustedes saben, el primer grado es el profesorado, lo que se llama, es general, y luego vienen las especializaciones. Y entonces yo, bueno, un detalle que no sé si todos saben, y mi nombre lo denuncia, para los que lo saben, yo nací en Israel. Y yo a los 2 años viajé con mi familia a la Argentina y nos quedamos. Es decir, yo crecí en la Argentina, cambié el idioma, cambié la pronunciación de chico y, bueno, pero el nombre quedó y, digamos la base de mi historia y parte de mi familia quedó también en Israel. De alguna manera, en el año, es decir, y esto tiene que ver con que en el año 1980, a principios, yo viajé a Israel a visitar a mi padre, que vivía allí ya en ese momento, y entonces es como que me interesó mucho más, se aferró en mí más la cuestión esta de la historia del cercano oriente, ¿okay? Aunque digamos que también me interesaba todo lo que tenía que ver con las culturas del mundo egeo, por ejemplo, etc. En el momento que ya estoy, digamos, 1980, 1981, me acerco al Instituto de Historia Antigua Oriental. Rosenwasser todavía estaba allí, Perla Fuscaldo era la secretaria, que no recuerdo, bueno, luego pasó a ser la directora. Y entonces, inmediatamente, digamos, o sea, la cuestión esta me atrae mucho y empezamos a discutir en principio con Rosenwasser un tema de investigación. En el año 82, yo termino el título, recibo el título, primer grado, y entonces ya inmediatamente allí empiezo a trabajar en el instituto, digamos, en forma part-time, no todo el tiempo, y el tema de investigación sugerido por Rosenwasser, que va a ser luego el tema de mi licenciatura, es Israel o Palestina en la época persa aqueménida, es decir, la época de Ciro, Darío, etcétera, etcétera, donde hay un montón de fuentes que son más históricas que otras dentro de la Biblia, ok, no vamos a discutir esto ahora, y hay arqueología, y entonces, bueno, ese va a ser el tema de mi licenciatura que se va a desarrollar años después, y bueno, y allí entonces ya estoy encaminado en la licenciatura, empiezo a trabajar allí como ayudante de investigación, luego a partir, no recuerdo bien, pero es decir, yo pienso ser docente también en el ciclo básico, pero en la cátedra de Historia Antigua Oriente, creo que es en el año 84, 85, soy ayudante, y en el año 87 se da una posibilidad de obtener una beca, ya terminando la licenciatura, ya estaba terminada,
Es decir, yo era becario del CONICET para realizar la beca esta, y viajar un año a Israel para estudiar, para hacer estudios antes del doctorado, digamos, o en relación con el doctorado. Eso fue en el año 87. Okay, desde el año 87 hasta el día de la fecha, yo vivo en Jerusalén. Y luego podemos desarrollarlo esto más adelante, pero en el momento en que yo realizo estudios en la Universidad Hebrea y en la École Biblique durante 2 años, y mientras tanto empiezo a trabajar en lo que era, digamos, el departamento de antigüedades, que luego se convierte con el nombre de Autoridad de Antigüedades, y en el año empiezo a trabajar allí en el año 1988 como ayudante, supervisor de área, digamos, en una excavación en Jerusalén, muy cerca de mi casa de ahora, y muy cerca de una excavación que hice hace un mes. Esta es más o menos la historia hasta ahora. Bueno, en vinculación con esto, el vínculo con Argentina, con la Academia Argentina, continuó, a pesar de estar viviendo allí desde el 87 al día de la fecha. Y bueno, conocemos, sabemos de que ha habido gente que ha ido a Israel, gente de Israel que viene aquí en la Argentina. ¿Cómo son los vínculos, por lo menos en nuestra área, en Historia del Cercano Oriente Antiguo, entre la Academia Argentina e Israel? ¿Y cuáles son las posibilidades que todavía existen, que todavía se dan para la gente que está estudiando acá y que quizás quiera proyectar sus últimos años de formación afuera, en Israel? Bueno, en realidad, digamos, la pregunta es simple, pero la respuesta es muy complicada. La respuesta es muy complicada porque tiene que ver con la situación, con las situaciones diferentes entre lo que pasa en la Argentina en general y lo que pasa en la academia argentina, en la universidad, la situación de los estudiantes, las posibilidades de todas las universidades. Yo, por supuesto, la que más conozco es la Universidad de Buenos Aires, lo que más conozco es la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Rosenbasser, pero digamos que también conozco un poco otras universidades del interior y, digamos, las opciones, hay un montón de opciones para que estudiantes vengan, pero este es el problema. El problema es que los estudiantes pueden venir, pueden hacer todo tipo de títulos, digamos, en la medida que, por ejemplo, puedan complementar un montón de cursos y que les den equivalencia y todo lo demás. Eso es desde el punto de vista de los estudios, ¿ok? Y entonces, digamos, acá hay algo que yo lo voy a decir concretamente, digamos, la duda es que si un estudiante argentino viene, digamos, en Israel, puede ser, el caso podría ser en otros países, por ejemplo, en Europa, donde también el instituto y otros docentes tienen relaciones, podría ser en España, donde hubo colegas que estuvieron allí, que hicieron, por ejemplo, maestrías, o en Italia, donde fueron a estudiar también idiomas antiguos. La diferencia con Israel es que, digamos, el laboratorio está aquí, ¿ok? O sea que si alguien quiere dedicarse a la arqueología, es decir, vamos a hacer una diferencia entre arqueología e historia, pero si alguien quiere venir y dedicarse a la arqueología del Cercano Oriente, puede venir aquí y puede encontrar relativamente un lugar, un espacio de trabajo, de investigación, etcétera, etcétera. De todas maneras, y lo digo claramente, este es el motivo por el cual yo no volví a la Argentina, aunque tuve algunas oportunidades, y también lo quería hacer desde el punto de vista, llamémosle, histórico-afectivo, pero el laboratorio está aquí, las excavaciones se realizan aquí, el material está aquí, la discusión con colegas todos los días, ¿okay? Con información nueva todos los días o todas las semanas, no quiero exagerar, pero con bibliotecas que tienen el material, con el material mismo, el material que está
que es producto de las excavaciones, porque sea cual sea el periodo, sea cual sea el material que uno estudia o que se dedica, por ejemplo, si fuera la cerámica o si fuera instrumentos de pedernal, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta, no quiero escaparme de la pregunta, hay muchas posibilidades, pero hay veces que, por ejemplo, alguien pregunta, bueno, digamos, yo no voy a dar nombres, voy a dar casos así en general. Una persona quería hacer un doctorado conjuntamente con un colega de la Argentina y me preguntaron a mí sobre arqueología, un tema de la época del hierro aquí. Y entonces yo dije, bueno, escúchame, vas a hacer el doctorado allí en Buenos Aires y luego ¿qué vas a hacer? Tenía la posibilidad de venir para aquí, para Israel. Y está haciendo el doctorado en una universidad de Israel. No quiero decir justamente datos, pero es un caso. Yo recuerdo algunas discusiones hace 40 años más o menos, donde uno de los profesores que se dedicaba a otra orientación, es decir, creo que literatura clásica, decía, bueno, vos si querés dedicarte a la historia de Israel o a la arqueología de Israel, no, es decir, andate para allá. Vos te querés dedicar a la historia argentina, quédate acá. ¿Ok? Entonces, esta es una especie de, digamos, problemática. Yo lo digo así abiertamente porque para no decir, bueno, no, sí, está todo muy bien, ok, vengan para acá, después se van para allá. Es decir, después se van para allá, van a tener trabajo, van a tener campo de estudio, van a tener el laboratorio, van a tener la bibliografía, van a tener el acceso al material semana a semana, mes por mes. ¿Cómo es el asunto? Es decir, estamos hablando, por supuesto, es decir, de las condiciones concretas de la Argentina, donde, además de la situación de la Argentina en general, es un país que está muy lejos de la zona de estudio de la cual estamos hablando. Y por tanto, esa lejanía también implica gastos, implica un montón de cosas que, por ejemplo, no tienen los europeos, que además tienen su mundo es mucho más rico, es mucho más, las universidades tienen mucho más cosas, inclusive que en Israel, por ejemplo. Pero, digamos, esta es la cuestión. Estudiantes pueden venir, si tienen algo concreto, es decir, con un plan concreto, pueden venir a hacer un doctorado, por ejemplo. O hay veces que se puede, y hay casos, por supuesto, que hay casos que concretamente yo he sido codirector con colegas argentinos, pero esto, por supuesto, puede ser. Es decir, digamos, sería un ejemplo. ¿Ok? Pero entonces el alumno está en la Argentina, digamos. Tiene un director en la Argentina y tiene otro codirector, en este caso yo, o cualquier otro, con el cual también puede haber comunicación, no solo la cuestión del idioma y otras cosas, intereses del tema, es decir, o especialización del tema, porque, por ejemplo, yo no podría ser director de cualquier cosa. Creo que, aunque hay a veces colegas agarran cualquier tema y pueden ser directores de cualquier cosa, pero creo que en ese sentido, esta es la situación, digamos. Sí, sí, me consta que son muchos los factores y que la lejanía es un factor muy importante porque cada decisión pesa un poquito más que si uno estuviese en Europa o en algún lugar más cercano, que es más fácil ir y venir. Pero en función de esto, hace un par de años se gestó la participación de un equipo argentino dirigido por Marcelo Campaño para participar en las excavaciones que vienen hace tiempo en el sitio de Telerani. Y bueno, o sea, en función de lo que estábamos conversando, pero también abriendo otro tema, por un lado, bueno, ¿cuál es la relevancia de este sitio? ¿Por qué se viene estudiando hace tiempo? ¿Y cómo es que se gesta esta participación argentina y la de otros equipos que también están trabajando en este sitio? ¿Cómo es este tipo de dinámicas entre equipos de distintos países, que además es muy común, entiendo, en Israel? Y eso en general y en particular el sitio de Darí.
Bueno, ok, acá hay varios puntos importantes. Es decir, lo primero hay que decir que, por supuesto, la participación del grupo argentino que dirigió Marcelo Campaño, donde vos también estuviste, y otra gente, es muy importante, porque es decir, la importancia se mide porque el último grupo argentino que estuvo en Israel fue en el año 1995, si mal no recuerdo. Sí. ¿Okay? Donde estuvo dirigido por Bernardo Gandulia y Ana Fupatrón, Marcelo participó, Susana Murphy y otra gente que me olvido ahora y pido disculpas. Esa participación en el sitio de Tel Gerizá se había justamente gestado a partir de relaciones que se habían entablado con Zeev Herzog, que era el director de la excavación, conmigo en un sentido, así yo actué como puente, porque yo no participaba en esa actividad, digamos. Lo que en el caso este de Telerani tiene su importancia porque, es decir, tiene uno por el hecho en sí mismo, es decir, un grupo de 6 colegas de la Argentina vienen a excavar en un sitio en Israel, en el marco de un también proyecto de colaboración con otras, en que participan 3 instituciones, que son la Universidad de Ben Gurión del Negev, que es una universidad local, la Universidad Jagiellonia de Krakow, y la Autoridad de Antigüedades. Y entonces, eso es un punto concreto, práctico, digamos. El segundo punto importante es que es en el marco de un proyecto de investigación que tiene, es decir, que tiene varios núcleos a su vez. Uno que es el núcleo dentro de Egipto, ¿okay? Donde, digamos, nuevamente mencionamos a Marcelo Campaño, ¿okay? Que se dedica hace muchos años a la investigación, sobre todo de periodos que tienen que ver también con Telerani, no es algo en el aire. Y el segundo núcleo, por supuesto, es Palestina, Israel, los estudios sobre el bronce antiguo, concretamente el hecho de, por ejemplo, vos, Pablo, que hiciste un doctorado sobre un periodo inmediatamente anterior, pero que tiene una continuidad, y ahora yo sé que la seguís con el tema del urbanismo. Y entonces, digamos, no es una mera, no es una mera actividad física de venir con el pico y la pala, aunque la pala, eso es una expresión criolla, porque no se usa la pala. ¿Okay? Con el pico y la suela, no sé si sería correcto. Eso, entonces, digamos, además porque, bueno, allí dentro de la gente que vino a excavar, porque además de Marcelo, que, bueno, por supuesto tiene su peso por sí mismo y no necesita mencionarse, pero hay estudiantes, doctorandos, o el caso tuyo mismo, permitime que lo diga, de un investigador, un doctor joven que todavía tiene mucho por delante. Y entonces, doctorando como María Belén Daiso, que justamente se dedica al tema este de las conexiones entre Egipto y Canaán, y este es el tema justamente también del proyecto PICT que mencionaba antes. Entonces, esto tiene importancia, y el problema, ahora volvemos de nuevo, y perdónenme que lo tengo que decir, pero otra vez la situación, la lejanía, todo eso impide ciertas continuidades, aunque las continuidades están, y hoy en día los medios de comunicación y todo lo demás, que ahora estamos charlando a 15.000 kilómetros de distancia, o quizás más, 15.000 es hasta la capital federal. Entonces, es importante de todas maneras, es decir, las conclusiones tienen que ser, tienen que tomar esto como base para seguir adelante y no decir, por supuesto, bueno, tenemos un montón de obstáculos, entonces no hacemos nada. Claro, está claro. Creo que ese es el mensaje, digamos. Hay que invertir en este tipo de cooperación, hay
hay que darle mucha importancia, pero sabiendo que hay un montón de obstáculos en el camino. ¿Okay? Y los obstáculos a veces son de casa, a veces son de otro lado, bueno, eso lo sabemos. Sí, sí, para que por ahí la gente ya lo sabe, pero no está de más repetirlo. Claro, para presentar proyectos de estas características se elabora todo un plan, y el nuestro creo que fue presentado a fines de 2014, comienzo de 2015. Imagínense las ideas, el presupuesto planteado en aquel entonces, ahora en este 2020. Las cosas en Argentina suelen cambiar muy rápido y esto afecta las posibilidades, pero aún así se pudo ir, se pudo trabajar, y queda esto como una marca para seguir avanzando luego en los caminos que nos tocan a cada uno. Ya que me involucraste aquí en la conversación, también quiero decir con respecto a esta posibilidad de viajar y terminar la formación, claro, yo estaba haciendo aquí el doctorado sobre el Calcolítico, que es el periodo inmediatamente anterior al Bronce Antiguo, pero claro, no fue hasta cuando estuve en Israel que pude, por un lado, terminar de consultar aquella bibliografía que hasta el momento era inaccesible, y por otro lado, ver los objetos de primera mano en distintos museos, en distintos depósitos, y es en ese momento cuando hay uno siente y comprende y se puede acercar mejor al tema para avanzar verdaderamente. Por eso es que ahora lo digo yo de mi parte, aunque a veces sea difícil y haya muchos obstáculos, tratar de hacer lo imposible para por lo menos viajar, estar y tomarse su tiempo para visitar sitios arqueológicos, museos, para poder ver las cosas con las que trabajamos. Y en relación a esto, te quería preguntar, Yanir, vos antes habías dicho, bueno, pensar la historia no solamente a partir de los textos, sino también a partir de los objetos, entonces historia, arqueología, como dos disciplinas hermanadas. Y bueno, después de tantos años de experiencia y de conocer un montón de arqueólogos, no solamente en Israel, sino en otras partes del mundo, haber participado en congresos internacionales, ¿cuál es tu evaluación sobre la arqueología como disciplina científica? ¿Y qué le podría aportar al mundo en general, o bien, digamos, a este contexto del Medio Oriente contemporáneo actual? Porque muchas veces, digamos, para el público común, o dos cosas: o realmente uno está perdiendo el tiempo con piedritas que no tienen sentido, o se cae en la otra visión exótica que uno encuentra algo y dice, por aquí pasó tal personaje, y aparece en los medios de comunicación. Es decir, habría como dos extremos, pero desde una perspectiva científica y a partir de la experiencia, ¿cómo podemos pensar y evaluar el rol de la arqueología? Bueno, el rol de la arqueología como rol también, digamos, podríamos incluir aquí también el tema de la historia antigua, tema que se ha debatido varias veces, se han escrito artículos desde la perspectiva, llamémosla argentina, inclusive organizamos, recuerdo en algún congreso en Córdoba, también un panel sobre este tema. Por supuesto, la pregunta es, bueno, obviamente nosotros queremos hacer de la arqueología una disciplina científica, en el sentido científica social. No estamos hablando aquí de una cuestión de objetividad o no objetividad, o empezar a comparar con ciencias exactas o naturales, donde las agendas son un poco diferentes, aunque también el mismo, por ejemplo, Steve Kuhn habló alguna vez de la relatividad y de la subjetividad en las mismas ciencias naturales. Por supuesto, tampoco estamos hablando de la cosa esotérica o la utilización, digamos, o tipo así, imágenes Indiana Jones o ese tipo de cosas, pero dentro de la arqueología, vamos a tomar la arqueología y la historia antigua, en el caso que yo más conozco, hay también una utilización que es un poco, que excede lo científico y que va a lo político. En ambas disciplinas, que a veces se conjugan
en lo que se llama, por ejemplo, la arqueología bíblica, o la interpretación de la historia, digamos, arqueológica de los periodos tempranos aquí en la zona. Y la cuestión del derecho o no derecho de pueblos a habitar en tal y tal lugar, okay, que es bien conocido. Entonces, la cuestión es que nosotros día a día tenemos que construir una disciplina que sea, digamos, por un lado, que sirva desde el punto de vista de la educación, porque aquí hay un elemento de educación para las generaciones jóvenes, digamos, de qué es lo que ocurrió, en un sentido, cómo fue el desarrollo de la humanidad, porque esto está, por supuesto, totalmente conectado con lo que, no solo con lo que ocurrió hace poco, no solo con lo que ocurre hoy en día, sino con lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Okay? Entonces, digamos, yo después podemos desarrollarlo un poco mejor, pero en este sentido, digamos, para mí la arqueología lo que tiene que desarrollar es un concepto bastante básico, pero no muy discutido, que es que nosotros hacemos arqueología, estudiamos arqueología, enseñamos arqueología para estudiar el desarrollo de la humanidad, pero para estudiar el desarrollo de la humanidad a futuro, y un futuro de libertad, no un futuro de opresión, no es decir, alguien puede decir, bueno, pero todo esto es la historia, nosotros vemos atrás, y fueron conquistados por esto, y fueron conquistados por lo otro, y le pegó a este, y le pegó al otro, y usaban estas armas, y estaban, ok. No, nosotros, yo creo que debemos utilizar la arqueología, además, porque en el estudio de la arqueología, en el estudio de la historia antigua, de la prehistoria, se ve que una de las cosas es que no siempre el mundo fue como es ahora. Es decir, hay un grado, es decir, no fue todo creado en 6 días y un día se descansó, sino que digamos, el desarrollo de la humanidad es un producto histórico que tiene que ver con una serie de elementos de la economía, de la cultura, de la sociedad, de la ideología, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tenemos que estudiar, esto es lo que tenemos que enseñar, y así también tenemos que, a mi entender, interpretar los datos que vienen del registro arqueológico. Por supuesto, los arqueólogos, como los historiadores, como en todos los campos, hay veces que hay una cuestión de egos y hay una cuestión donde las cuestiones fundamentales se diluyen y entonces pasa a ser una cuestión de, esto es más importante para mí, entonces yo estoy aquí, yo soy el que lo digo, y etcétera, etcétera. Y esto pasa en todo el mundo, por supuesto. Por eso yo creo que, y también digo esto mucho en los estudiantes, y vos lo conocés también bien, los estudiantes tienen que aprender mucho antes de poder decir algo, y antes de alegarse cosas tienen que saber muy bien, porque eso es una cuestión ética, digamos, en el estudio, en cualquier estudio y en el trabajo arqueológico, pero por otro lado, por supuesto, tienen que ser críticos, no es que van a recibir siempre lo que le dicen, porque siempre hay que ser crítico, porque tiene que ser crítico, pero una crítica no se puede desarrollar sin una base. Entonces, y esto es, digamos, lo que me parece muy importante, ¿ok? Además de discutir un montón de otras cosas, que por ejemplo, bueno, si este periodo es así, si este periodo se llama así, o hay que llamarlo de otra manera, cuáles son las características de tal cultura en la arqueología, ¿ok? Por supuesto, toda la discusión es una discusión que en realidad adelanta. Es decir, no hay una arqueología o no hay una historia antigua sin ser crítica para poder evolucionar, para poder ir adelante. ¿Ok? Este también es un mensaje, pero las críticas siempre tienen que ser basadas.
los comentarios críticos tienen que ser basados. Porque si no, entonces es algo que es solo por la crítica. La crítica tiene la base de adelantar las cosas. Esto en arqueología y en todas las ciencias, ¿ok? Y en historia y en lo que sea, en física, en medicina. Es decir, la crítica, el elemento de la crítica es muy importante para poder adelantar. Con relación a esto, a ver, siempre has tratado de interpretar y enfocar el análisis desde el materialismo histórico, y en esto siempre tiene un peso importante lo que tiene que ver con la producción, la organización social, la circulación de bienes, pero recién contabas hace unos minutos atrás que tu primer interés había sido el arte, y la verdad es que muchos de los objetos que se encuentran allí a veces son interpretados como objetos artísticos, como figurinas, pinturas murales, grabados, y forma parte central también del registro arqueológico. Y desde tu punto de vista, ¿cómo articular estas distintas áreas, ¿no?, de la expresión humana, lo que tiene que ver con la producción de bienes, con la supervivencia, y esto otro que tiene que ver con la imaginación, con lo simbólico, con las creencias, porque algunos recargan las tintas, muchos en un aspecto y otros en otros? ¿Cómo se podría llegar a resolver esta cuestión tan compleja que en fin y al cabo es, como decías recién, el ser humano y su desarrollo? Bueno, digamos, hay mucha discusión sobre, salvemos las escuelas arqueológicas, pero ¿cuándo uno puede empezar a hablar de arte? Tal cual lo conocemos nosotros, quizás como se ha conocido desde la época del Renacimiento o algo por el estilo, es decir, como un objeto o como parte de una actividad humana independiente cuyo propósito en un sentido sería justamente el aspecto visual en sí mismo, ¿ok? Y nosotros sabemos que eso, digamos, no puede ser hoy en día, porque hoy en día, digamos, las categorías en la sociedad moderna capitalista, es decir, los trabajos están bien separados, las categorías están bien separadas, las actividades, las funciones, inclusive dentro de lo político, dentro de lo social, dentro de lo económico, dentro de lo cultural, está separado. Es decir, pero si vamos un poquito hacia atrás, inclusive, ya el mismo Gordon Child, que por supuesto tenía una visión marxista de la arqueología, ya decía que alrededor, digamos, de lo que él llamó la revolución urbana, que nosotros, digamos, desde el punto de vista de periodos, la edad del bronce antiguo, ya había una división entre el trabajo, lo que él llamaba el trabajo manual y el trabajo intelectual. ¿Okay? Por supuesto, no es un invento de Child, toma Marx con la división del trabajo a lo largo de todas las sociedades, pero solo, digamos, en la moderna sociedad es donde el arte aparece como tal. Hay artistas que trabajan, es decir, que trabajan o no trabajan como hoy en día, lamentablemente por la crisis. Esto tendríamos que preguntarnos otras preguntas, es decir, cómo una sociedad que tiene tantos, que ha avanzado tanto tecnológicamente, etcétera, etcétera, por una pandemia no puede ni siquiera solventar la subsistencia de artistas. Por ejemplo, no puede solventarla de muchas otras personas que no son artistas, también que son trabajadores, están desocupados, etcétera, etcétera. Pero volviendo, digamos, bajándonos un poco de este tema, hay ya en la antigüedad una división entre lo intelectual y lo manual, el trabajo. Y entonces esto también tiene que ver con una división, empecemos a llamarlo en un sentido de división de clases o de grupos sociales, de estamentos, donde el arte ya tiene una función también. Es decir, si, por ejemplo, en la sociedad neolítica o inclusive en el paleolítico, el arte es una parte integral de la vida de los cazadores recolectores y los dibujos, por ejemplo, los dibujos de las cuevas,
las cuevas del Tamir o otras cuevas donde se ven animales, escenas de caza, etcétera, etcétera. Luego, en el Neolítico, una cosa muy fuerte, por supuesto, son las estatuillas femeninas, que son relacionadas con la fertilidad. En un momento dado se la llamaba la diosa madre, Gimbutas, etcétera, etcétera. Pero ahí tiene una función social. No es mero arte, no es la construcción de una imagen con el objeto de hacer que sea lindo y que la gente lo vea y diga, ah, muy bien, ¿okay? No es Picasso, no es Rembrandt, no es Leonardo da Vinci, ¿okay? Ni siquiera en un sentido no es Rafael o otros, por ejemplo, que tenían que pintar para la iglesia, ¿okay? Donde en realidad ahí había también una función. Es decir, la función era, por ejemplo, en el Vaticano, es decir, todas las paredes o los techos, etcétera, etcétera, o en las iglesias, ¿okay? Que estaba relacionado con la religión, con todo el mensaje, etcétera, etcétera, digamos, en este caso de la cristiandad. Bueno, por supuesto, esto no existe no existe exactamente en la religión judía porque están prohibidas las imágenes, pero de todas maneras hay imágenes, por ejemplo el candelabro y ese tipo de cosas que son imágenes que están en el registro arqueológico y que aparecen. Ahora yendo a lo personal y volviendo a tu pregunta, siempre me interesó el arte y justamente es uno de los temas que mucho más me interesan, en un sentido, es todo el tema de las estatuillas, sobre todo del neolítico, del calcolítico, la iconografía, por ejemplo, que vos conocés bien del calcolítico, cuál es la función, cuáles son los temas, ¿okay? Cuáles son los subtemas que aparecen en esa iconografía, por ejemplo, animales, personas, mujeres, hombres, cómo se relaciona todo eso con la sociedad concreta que las produjo. ¿Okay? Este es uno de los temas, pero no es el único tema. Digamos, no me considero un artista, ni siquiera un artista de la prehistoria. Bueno, está muy bien. Yanir, la verdad es que podríamos seguir hablando muchos minutos más, pero bueno, hicimos un recorrido por la formación inicial, ver esta manera cómo se trabaja allí, los vínculos que se pueden establecer con la Argentina, los vínculos que se establecieron y que esperemos sigan activos y aumenten cada vez más, y también aprovechar para pensar y repensar un poco esto de el lugar de la arqueología y de la historia antigua dentro del pensamiento científico en general. Así que, Sí, sí. Perdóname Sí, 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 si sí. tenemos 1 o 2 minutos más. Sí, Yo cómo no. lo que quiero aclarar es lo siguiente, porque ahí está esta cuestión y hace unos días también alguien me dijo, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Lo que ustedes hacen. Entonces, en realidad, digamos, bueno, si viene una persona en la calle o en algún lugar así suelto, digamos, no tiene importancia, pero lo que hay que ver es que los que dicen esto son los que realmente utilizan la arqueología y la historia antigua o la historia más moderna o menos moderna para sus objetivos políticos. Entonces, yo creo que, como dijeron dos arqueólogos que son de la escuela, lo que llama la escuela interpretativa o postprocesualista, ellos dijeron, bueno, nosotros con la arqueología no podemos cambiar el mundo. Es decir, son dos personas que, por supuesto, tienen un pensamiento de izquierda y que hacen críticas a la situación actual. Pero nosotros podemos utilizar, ya sea la arqueología o toda otra forma que tiene que ver con las ciencias humanas o las ciencias sociales, para influir en el cambio en la conciencia de que estas situaciones tienen que cambiar. Tienen que cambiar y yo creo que nosotros tenemos las mejores pruebas desde el punto de vista de la arqueología para demostrar por qué también tienen que cambiar. Entonces, el que dice, no,
Por ejemplo, en el año 78, y si mal no recuerdo, querían cerrar la carrera de antropología. ¿Okay? Ah, no, eso no lo tenía registro. Bueno, eso es una parte de la historia clásica de nuestra facultad. Y 78, 79, hubo inclusive en la época de la dictadura todo tipo de actividades, movilizaciones, actos en contra del cierre. El cierre no se hizo, pero estaba claro que la antropología y la arqueología que tenía que ver con la arqueología en Argentina, y lo que tiene que ver también en un sentido con todo el tema de los grupos aborígenes en la Argentina y la historia y la cultura, era algo que se quería ocultar. Y entonces, bueno, esa es la forma más concreta de decir, esto no sirve para nada, vamos a cerrar la carrera. ¿Ok? Coincido en lo que comentabas antes, lo de la función fundamentalmente crítica, porque estos otros, quienes usan con fines políticos la historia o la arqueología, claro, ofrecen una visión unívoca, unilateral, en función de un interés, pero claro, uno al conocer las fuentes y la evidencia puede muy rápidamente desarticular esos discursos tan bien armados, ofreciendo alternativas. Así que este, me parece que es tal cual como lo comentás, Yanir. Bueno, entonces, ahora sí, porque así que bueno, aprovechamos para agradecer a todas aquellas personas que se conectaron, que miraron los videos que hicimos este año en el instituto, una propuesta nueva en función del contexto, pero que seguramente va a quedar de forma permanente, así que del 2021 habrá nuevos videos, nuevas entrevistas. Así que, bueno, esperemos que terminen muy bien este año y que arranquen muchísimo mejor el 2021 acá y en cualquier parte del mundo, también allí en Israel. Yanir, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y por supuesto, felices fiestas desde Jerusalén. Gracias.